La mayoría evita el miedo. El antipromedio lo busca. No porque sea masoquista, sino porque sabe que del otro lado del miedo está su siguiente versión. La semana pasada estábamos hablando de este concepto del antipromedio. Y en el concepto del antipromedio hablábamos que era aquella persona que estudiaba lo que era ser un individuo promedio y en consecuencia tomaba acciones de manera intencional para alejarse de los comportamientos que las personas promedio tienen. Entendiendo que la persona promedio es una persona que tiene, o digamos así, que el futuro, lo que está esperando de la vida, lo que quiere lograr, es lo contrario a lo que la mayoría de las personas logran. Es lo contrario a la manera que la mayoría de las personas actúan. Es contrario a lo que la mayoría de las personas dicen que se debería hacer. Y este concepto antipromedio, habíamos hablado la semana pasada que tenía un primer pilar. Y ese primer pilar era acerca de antifragilidad, ser antifrágil. Y antifrágil era el concepto, no mío, sino de Nassim Taleb, en su libro El Antifrágil, que hablaba de que los sistemas, las personas, los objetos, como los quieras llamar, que son antifrágiles, son sistemas que frente al caos, frente al estrés, frente al conflicto, se fortalecen, ¿verdad? Entonces, hoy quiero hablar del segundo pilar de una persona antipromedio, que tiene que ver con el antimiedo. La persona que es antipromedio y entiende este concepto antimiedo, entiende que del otro lado del miedo está su mejor versión. El miedo no es una señal de que algo va mal. El miedo es una alarma de que estás cerca de algo importante. Mientras el promedio huye del miedo, mientras el promedio evita el miedo, el antipromedio lo convierte en una brújula. Si me da miedo, probablemente debo hacerlo, ¿ok? Ahora, el miedo como mecanismo biológico, como mecanismo psicológico, es una respuesta del sistema nervioso simpático. Prepara el cuerpo para huir, esconderse o pelear, básicamente. Ahora, el miedo era como sistema, como mecanismo biológico, era necesario frente a un proceso de supervivencia de hace miles de años, ¿verdad? Donde nosotros no sabíamos si venía un tigre o un animal y nos podía, o una tribu enemiga o lo que fuera y nos podía matar. Entonces, el miedo como emoción, como sentimiento, como estado emocional en nuestro proceso evolutivo era muy poderoso para poder mantenernos en vida y poder continuar el desarrollo de la especie. Ahora, también el miedo no entiende la diferencia entre una amenaza real y una amenaza emocional o una amenaza mental. Nosotros ya no tenemos tigres y mamuts y tribus que nos van a atacar allá afuera. Definitivamente, si estás caminando a las 2 de la mañana en un barrio, una favela, en un lugar que tiene muchísima inseguridad, obviamente que es lógico que el miedo te guía y el miedo te dice no te metas para allá, no vayas, no lo hagas. O si te acercas al borde de un precipicio, el miedo hace que no te acerques, cuidado, porque es el sistema biológico tratando de proteger tu supervivencia. Entonces, bajo ese concepto, el miedo tiene una razón física, real, pero frente a sistemas emocionales e ideas, no es tan bueno como nosotros creemos. Entonces, desde el punto de vista psicológico, el miedo es un mensajero. El miedo está protegiendo tu ego, el miedo está protegiendo tu imagen, el miedo está protegiendo tu sentido de certeza. Pero también el miedo es un gran limitante, porque si no cruzas ese umbral de miedo, si no actúas, nunca vas a saber qué hay después. No logras cambiar, no logras evolucionar, no logras desarrollar. Ahora, hay ciertas mentiras que yo escucho constantemente acerca del miedo, las razones por las cuales las personas no actúan, las razones por las cuales las personas se paralizan. Una es, por ejemplo, si tengo miedo es porque no estoy listo. Otra es, voy a esperar a sentirme mejor para poder avanzar correctamente. O, también típica es, necesito más información, tengo que estudiar más, tengo que leer más, tengo que esperar más, tengo que buscar más información para tomar una decisión, para sentirme seguro. El miedo, esta es otra mentira que muchas personas creen, como que el miedo es una señal de que yo debo detenerme. Ahora, eso viene como una extrapolación de que cuando uno era un niño y se acercaba a un precipicio, se acercaba a un techo, se acercaba a algo donde uno podía físicamente caerse y dañarse, evidentemente era una señal de que pares. Pero hemos extrapolado esa idea mental a que el miedo ahora es una señal de que debo detenerme. Lo mejor es evitar lo que me da ansiedad. Y yo no debería sentir miedo si realmente fuera capaz de hacer algo. De hecho, otra mentira que escucho muchísimo cuando tú ves una persona que ha logrado lo que tú quieres, que está donde tú quieres estar, es
bueno, probablemente esa persona no tiene miedo. Entonces, probablemente esa persona hace lo que está haciendo porque no tiene miedo. Y no hay nada más alejado de la realidad. El miedo es algo que nosotros aprendemos a convivir con él. De hecho, mi hermano y yo escribimos un libro que es una historia de niños, básicamente, que hablaba de este concepto de Otto. Y Otto era el miedo, básicamente. Y era un muñeco que era grandísimo. Entonces, cada vez que Ben quería hacer algo, el miedo se le atravesaba, Otto se le atravesaba. Cada vez que Ben quería aventurarse en algo, Otto le decía, no, vamos a quedarnos acá, donde estamos, ¿sabes? Donde nos sentimos más cómodos. Y Ben se da cuenta que algunos de sus amigos no tenían un Otto en su vida. Y entonces él les pregunta a ellos por qué ellos no tienen un Otto. Y él dice, no, yo sí tengo mi Otto, pero mi Otto es pequeñito. Y entonces él le decía, pero ¿por qué tu Otto es pequeño y por qué mi Otto es gigante? Y entonces ellos le dicen, porque cada vez que tú das un paso hacia la acción de algo, cada vez que tú te atreves a hacer algo, Otto se vuelve más pequeño. Entonces toda la historia, que es para niños, ¿no? Cuenta de que él quería lanzarse de un tobogán, de una resbaladera, no sé cómo le llamo, slider en inglés. Y cuando él estaba subiendo las escaleras, Otto lo trataba de parar, pero cada vez que él daba un paso en esa escalera, Otto se hacía más pequeño, hasta que él sube a lo más alto del tobogán, de la resbaladilla, y se lanza, ¿no? Y cuando él se lanza, Otto se hace pequeñito. Y todo viene de ese concepto de que no es que Otto, el miedo, no exista, siempre existió, solo que es pequeño, lograste tenerlo a tu lado, como dicen, el miedo debe estar siempre ahí, pero no al frente para pararte, sino a tu lado, ¿ok? Y ahí es donde realmente está la diferencia. Entonces, ¿qué es este concepto del antimiedo? El antimiedo, y así es como piensa el antipromedio, es si algo te incomoda, ahí está el crecimiento. Si algo te incomoda, ahí es donde tienes que ir. Si algo te asusta, probablemente estás en el camino correcto. El miedo no se evita, se respira, se cruza, se domina, se mueve hacia adelante, a pesar del miedo. Por eso es que la palabra valiente no es que no tienes miedo. El valiente no es que no tiene miedo porque si no fuera valiente. El valiente es la persona que, a pesar del miedo, se mueve hacia adelante. La persona valiente es el antimiedo. Entonces, cuando hablamos de antimiedo, hablamos no simplemente de que te enfrentas a lo que te da miedo y lo ejecutas y tomas acción, sino que buscas de manera intencional. Piensas, ¿qué áreas de mi vida tengo miedo? ¿Qué estoy frenando? ¿Qué no estoy haciendo por miedo? E intencionalmente te mueves en ese camino. Entonces, grabar un video, por ejemplo. Voy a grabar un video, voy a comenzar un podcast, voy a comenzar a grabar un video aunque me tiemble la voz, aunque no sepa muy bien lo que estoy diciendo, aunque me equivoque muchísimo. Tener esa conversación difícil que has estado postergando por meses porque sabes que es difícil. Apostar por aquel cliente, por aquel producto, por aquel mercado, por lo que estás haciendo, aunque no tengas todas las respuestas, y tomar decisión en base a la incertidumbre. Acuérdate que hablamos la semana pasada del concepto de antifragilidad, y la antifragilidad ama la incertidumbre porque sabe que de la incertidumbre hay gran crecimiento. Yo escribí un libro, Despierta tu hora interior, que está acá, para acá, Despierta tu hora interior, este libro, ¿verdad? Y en este libro yo hablo justamente un capítulo específico sobre el miedo. En ese libro se llama La negación de tu llamado, dentro de la jornada del héroe, ¿verdad? Y en el libro yo hablo que, tal como Bilbo en El Hobbit, muchos niegan su llamado al ver los riesgos, los dragones y la incertidumbre. Pero negar tu llamado no te hace débil, te hace humano. Entonces, este proceso de miedo es normal, es lo que te hace humano, pero la clave está en no quedarse allí. Y cuento la historia sobre la diferencia entre las vacas y los búfalos. Las vacas, en el momento que ven una tormenta en el horizonte, lo que hacen las vacas es que las vacas corren en la dirección, se alejan de la tormenta. Entonces, si la tormenta viene en una dirección y las vacas se están alejando de la tormenta, pero las vacas no corren tan rápido como la tormenta, entonces la tormenta cada vez más se les acerca, hasta que la tormenta pasa por encima de las vacas, y como ellas están corriendo en la dirección de la tormenta, entonces ellas maximizan su tiempo debajo de la tormenta, es decir, su sufrimiento es aún mayor. Sin embargo, los búfalos corren en contra de la tormenta. Entonces ellas ven una tormenta y corren hacia la tormenta. Y entonces ellos entienden que cuando corren hacia la tormenta, la atraviesan y salen más rápido al otro lado. Entonces, el antipromedio es una persona que actúa como un búfalo. Es una persona que no niega el miedo, sino que lo enfrenta de manera rápida y lo utiliza para su beneficio. Hay una pregunta transformadora que yo hablo en ese libro, que la pregunta es: ¿qué pasa si sí puede funcionar y no lo haces? Imagínate que te vas a enfrentar
a algo que te da miedo. Una nueva relación o conversar con una persona que te atrae en un restaurante, en un bar, en el puesto de trabajo, o a lo mejor comenzar un nuevo negocio, o sea lo que sea. Imagínate que tú te vas a enfrentar a eso. La persona que es el antipromedio, el antimiedo, se hace esta pregunta: ¿qué pasa si sí va a funcionar y no lo hago? ¿Qué pasa si este proyecto que iba a lanzar tiene éxito pero nunca lo lancé? ¿Qué pasa si este cliente sí me iba a decir que sí me quería comprar pero nunca lo llamé? ¿Qué pasa si esta decisión o este puente que iba a cruzar me iba a llevar a un lugar mejor pero nunca lo crucé? Y el poder de esta pregunta es que esta pregunta transforma lo que es el miedo al fracaso por el miedo al arrepentimiento. El fracaso, que viene de tomar una decisión y fracasar, porque vamos a estar claros aquí, si tú tomas una decisión, si tú enfrentas el miedo y tomas una decisión, existe una probabilidad de que fracases en esa decisión. Eso no lo estoy ocultando para nada, puede ser que fracase, y no frenamos por miedo al fracaso, por miedo al que dirán, por miedo a cómo salgo de esto. Pero la realidad es que el dolor del fracaso es temporal. El dolor del fracaso puede durar un día, una semana, un mes, quizás un año. Pero el dolor del arrepentimiento, esta pregunta de qué pasa si hubiera hecho esto y nunca lo hice, qué hubiera pasado si nunca hubiera lanzado esto, qué hubiera pasado si hubiera lanzado este producto y nunca lo hizo, qué hubiera pasado si hubiera hablado con esta persona y nunca me atrevía a hablar con ella. Esa pregunta de qué pasa si sí y nunca lo hice es un dolor que dura para siempre. Entonces te vas a estar muriendo en tu cama, ya a punto de irte al más allá, y vas a tener esa duda. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera intentado esto? Entonces, esta pregunta de qué pasa si sí va a funcionar y no lo hago, transforma ese miedo al fracaso por el miedo al arrepentimiento. Y eso es un buen cambio, porque nuevamente el miedo al fracaso es un miedo temporal. El miedo al arrepentimiento es un miedo que dura toda la vida. Entonces, no hay dolor más destructivo que el del arrepentimiento. Y el miedo, si no se cruza, siempre termina en arrepentimiento. Principio central: acción dirigida por el miedo. El antipromedio no es un temerario, no ignora el miedo, pero usa el miedo como su sistema de navegación. ¿Duele? Sí. ¿Te paraliza? Por un tiempo, por un momento. Pero cuando cruzas esa barrera, entras en una nueva versión tuya que el promedio nunca va a conocer. Decisión que no puedes postergar. Haz una lista de lo que estás evitando. Conversaciones, cambio de trabajo, de relación, ciudad, contenido que has decidido crear, no sé, social media, redes sociales, o proyecto que quieres comenzar, deporte que quieres comenzar, instrumento musical que quieres empezar a practicar, cualquier riesgo que sabes que quieres hacer pero te da miedo. Y luego escribe: esto me da miedo y como me da miedo, lo voy a hacer. Esto me da miedo y como me da miedo, lo voy a hacer. El miedo no es el fin, es el umbral, es la pared. El miedo es el umbral, no lo elimines, atraviésalo. Porque lo que te da miedo hoy va a ser lo que te transforma mañana. Los mejores días de tu vida están al frente de ti, si dejas las excusas y te mueves a la acción.